Bueno, metele, Olega. Bueno, la charla que vamos a ver hoy es el uso de suplementos en producción de bovino de carne. El temario que vamos a ver hoy es la suplementación, factores que afectan el consumo de alimentos, la clasificación de los alimentos. Eso lo vamos a ver rápido porque más que nada mi intención es que discutamos los ensayos locales, tanto de Santiago como de Chaco y de otros lugares, en forraje de baja calidad. Y por ahí lo que es clasificación de alimentos les quede mejor disponible para cuando quieran hacer un balanceo de ración o lo que sea, le queda la información ahí de la composición química de cada uno de los alimentos. El cuarto punto es tipo de suplementación en forraje de baja calidad. Como les decía, resultados de experimentos locales y consideraciones finales. ¿Qué es la suplementación? Es la provisión estratégica de nutrientes para corregir desbalances presentes en la pastura, tanto sea en cantidad o en calidad, o ambas. La suplementación, cuando lo hacemos en cantidad, nos permite aumentar o mantener la carga animal, y esto repercute o hace hacia la intensificación de la producción de carne. Y también, en caso de categorías chicas, por ejemplo, terneros de tete, como pueden ver en la foto, una suplementación para mejorar la calidad de la dieta nos permite aumentar la ganancia de peso y de esta manera intensificar la producción de carne. ¿Cuáles son los factores que afectan el consumo? Primero, los factores propios del animal, peso corporal. Ahora vamos a ver un cuadro en el que a medida que aumenta el peso corporal, disminuyen los requerimientos tanto en energía como en proteína. La edad al mismo tiempo lo mismo que el peso corporal, el nivel de producción, obviamente animales más productivos tienen mayores requerimientos tanto en energía, proteína, minerales, etc. O sea, en calidad de la dieta en general, la actividad voluntaria. Por ejemplo, no es lo mismo animales que están con un manejo o un engorde a corral comparados con animales que están con suplementación a pastoreo. Hay una diferencia más o menos de entre 20 a 30% de requerimientos energéticos en un animal que está en suplementación a pasto comparado con animales que están a corral. El momento de la gestación también es importante. Obviamente un animal que no es lo mismo una vaca que está en el primer tercio de gestación que está en el último tercio de gestación, donde tiene su capacidad ingestiva reducida por el crecimiento del feto en el interior. La sanidad también impacta negativamente, o sea, impacta tanto positiva como negativamente. En el caso de animales enfermos, disminuye el consumo, obviamente repercute en la pérdida de peso y en el estado general del animal. Aquí, como les decía, está el cuadro que aquí pueden ver que a medida que aumenta el peso vivo, los requerimientos de energía en términos de energía metabolizable, megacalorías de energía metabolizable por kilogramo de materia seca, disminuyen a medida que va creciendo el animal, al igual que los requerimientos proteicos. Los factores de la pastura, ¿cómo impactan? La altura de la pastura, a medida que aumenta la altura de la pastura o el tamaño de pastura, tanto en alto como hacia los costados, obviamente hay mayor tejido de sostén, eso repercute en mayor contenido de fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, lignina, que son los componentes de la pared celular, como veían en la clase de Agustín. La densidad de la pastura, obviamente, impacta en el consumo. ¿Por qué? Porque a mayor densidad de pastura, el animal puede seleccionar mejor, selecciona el bocado, hace bocados de mejor calidad. La composición de la pastura, no es lo mismo una pastura limpia, pura, sin malezas. También el animal puede seleccionar mejor, no tenemos problemas por ahí de ingestión de malezas tóxicas. El estado fenológico de la pastura, ahora en un ratito vamos a ver un gráfico
donde muestra qué ocurre a medida que la madurez de la pastura va avanzando. Los factores ambientales también impactan sobre el consumo, también vamos a ver ahora un grafiquito. La temperatura, la humedad, el viento, la lluvia, son todos factores que impactan tanto negativa o positivamente sobre el consumo del animal. Como les decía, en este cuadro pueden ver, en este gráfico, pueden ver que a medida que avanza la madurez de la gramínea o de cualquier pastura, tiene un rendimiento o la producción de biomasa se comporta de manera sigmoidea, como puede ver en este gráfico. Y como les decía, a medida que crece la planta necesita mayor tejido de sostén, lo cual repercute en un mayor contenido de fibra y lignina en la pastura. Esto, a su vez, genera un efecto negativo, o sea, el consumo, digestibilidad y proteína disminuyen a medida que avanza la madurez de la pastura. Después, con respecto a los factores ambientales, como había mencionado, aquí este ZTN es la zona de termoneutralidad, o sea, la zona de confort del animal. Este 100% significa un consumo normal del animal. Si nos vamos hacia la izquierda, a temperaturas medias diarias menores a 15 grados, el animal necesita comer más, pero esto no repercute positivamente en una ganancia, sino el animal consume más para compensar esa demanda de incremento calórico que tiene en esos momentos. Al mismo tiempo también lluvia, nieve, miren cómo va disminuyendo, sobre todo cuando, y esto se acentúa más cuando son lluvia, nieve, o sea, lluvias acompañadas con bajas temperaturas. El animal busca refugio, busca menos pastura. Después, en días donde, o sea, sí, en días donde las noches son frescas, el consumo baja de una manera menos brusca en comparación a aquellos días donde no hay noche fresca o enfriamiento nocturno. Por ejemplo, las noches de enero, donde la temperatura prácticamente no desciende demasiado con respecto a las horas del día. Entonces, ahí vemos cómo disminuye en comparación cuando está el animal en zona de termoneutralidad. Después los factores también del alimento, del suplemento, el contenido proteico, la digestibilidad, la energía, los contenidos de fibra de detergente neutro, fibra de detergente ácido, el estado del alimento, o sea, cómo se lo está ofreciendo, si el alimento está enmohecido, tiene olor rancio, etcétera, que por ahí suele ocurrir en los campos, que por ahí nos descuidamos, o se moja ciertas zonas donde almacenamos los suplementos. Eso impacta negativamente sobre la calidad y sobre la palatabilidad del alimento. La forma de suministrar el alimento, no es lo mismo suministrar el grano entero que partido. Por ejemplo, en caso de grano de maíz, en categorías chicas como los terneros, donde la capacidad masticatoria es bastante buena, o muy buena, lo que se recomienda es ofrecer el grano de maíz entero. Al mismo tiempo, al ofrecer maíz entero, esto permite una buena masticación, una buena producción de saliva, y hace que el pH ruminal no descienda bruscamente. Al contrario, al tener mucha producción de saliva, hay muchas sustancias buffer, como ser carbonatos, que amortiguan el descenso brusco del pH ruminal por la fermentación del almidón del grano. Y en categorías más grandes, donde la capacidad masticatoria es menor, es más recomendable ofrecerlo partido. En caso de novillos, vaquillonas, vacas o toros, lo recomendable es darlo partido. Dentro de lo que es clasificación de alimentos, aquí tienen unas tablas donde ven distintos tipos de alimentos voluminosos: pastura tierna, pastura madura, heno de alfalfa, paja de trigo, etcétera, donde pueden ver también los contenidos de energía metabolizable de cada uno de estos forrajes,
los contenidos proteicos, la variación, los rangos de contenidos, de pared celular, rango de digestibilidad. Todo esto paso rápido pero los dejo a disposición de ustedes para que les sirva a la hora de conocer o estimar o tener una idea de qué calidad o qué nutrientes me podría brindar un forraje y qué otros nutrientes me podría brindar otro tipo de alimentos, como ser los concentrados proteicos, que se caracterizan por tener un contenido de proteína superior al 20% de la materia seca. Estos son los ejemplos más clásicos: Speller de soja, Speller de algodón, Speller de girasol, gluten free de maíz. Estos son los clásicos concentrados energéticos, que son los granos de maíz, grano de sorgo, grano de avena, trigo. Aquí lo que se diferencia entre estos 4 tipos de grano es que los 2 de abajo tienen una velocidad de fermentación mucho más alta que las del sorgo o la de maíz. ¿Esto por qué? Está dado por la estructura del almidón, donde el almidón que contiene el trigo y la avena no están protegidos por una matriz proteica, a diferencia sí del sorgo y de maíz, sobre todo en el sorgo, que hace más lenta su fermentación o el ataque de los microorganismos. Aquí pueden ver el contenido proteico es inferior al 20%. Cuando hablamos de concentrados energéticos proteicos, nos brindan, por un lado, mayor porcentaje un porcentaje o contenido proteico superior al 20%, y algunos ejemplos que podemos dar. Ahí justo entraba un alumno más. La burlanda seca de maíz, que es el subproducto de la obtención del bioetanol, o el alcohol a base de maíz. La semilla de algodón, que es muy utilizada en nuestra zona. La semilla cruda de soja, que también por ahí, soja que no se puede vender, se la puede utilizar como suplemento bajo ciertas restricciones, pero se la puede utilizar en suplementación, tanto en categorías menores como terneros, como también para vacas o novillos o cualquier categoría bajo ciertas restricciones. Se trabó. Aquí lo que ven aquí en esta columna es el nivel de lípidos que tienen cada uno de estos ingredientes o alimentos. Miren el nivel bueno, estas son las oleaginosas clásicas, por eso muestran este contenido o este nivel de lípidos en su materia seca. Otro subproducto de la industria, que algo vamos a ver más adelante, algunos ejemplos de ensayos que se han llevado a cabo: la cascarilla de soja. Los pongo como otros subproductos porque tienen bajo contenido de proteína bruta y regularmente un contenido energético mediano con respecto a los granos y a algunos de los suplementos proteicos. También el nivel de lípidos es bastante bajo. Ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos con cada uno de estos, o por lo menos no con cascarilla de soja, pero sí con limón. Tenemos ahí que es un subproducto que cada vez se está consiguiendo más y a un precio bastante accesible. Otra cosa que algo le habían visto con Agustín en la clase pasada, esto es el contenido de fibra detergente neutro efectiva, o sea, la que estimula la rumia, la producción de saliva, como he dicho, para así mantener un pH ruminal que permita un funcionamiento normal del rumen y también de la digestión. Cuando hablamos de tipo de suplementación, en forraje de calidad, vamos a ver 3 tipos de suplementación. Primero, describamos qué es un forraje de baja calidad. Son aquellos forrajes con contenido proteico menor a 7%, su contenido de carbohidratos no fibrosos, o sea, almidón y azúcares solubles, menor a 100 gramos
por kilogramos de materia seca, la digestibilidad es menor al 55%, y estos tres aspectos impactan sobre el consumo del alimento y la productividad animal. Bueno, ahora vamos a ver por partes. La suplementación energética, lo que dicen muchos autores, sobre todo Garcés Yepes, en un trabajo al que por ahí le interese le puedo compartir, es que cuando son suplementos ricos en almidón, lo recomendable es no superar el 0,5% del peso vivo. Y en caso de suplementos con alto contenido de fibra de detergente neutro digestible, como ser el caso de las burlandas o cascarilla de soja, lo recomendable es no superar del 0,8%. ¿Qué pasa cuando supero estos niveles recomendados? Aumenta la producción de ácidos grasos volátiles, que son básicamente acético, propiónico y butírico. Esto genera un descenso del pH ruminal. Cuando el pH ruminal cae por debajo de 6, disminuye la actividad celulolítica, o sea, la que degrada la celulosa, o sea, la fibra, en definitiva, del forraje. Disminuye la digestibilidad de la fibra de detergente neutro y por ende la digestibilidad de la materia orgánica. Y esto impacta negativamente, disminuyendo el consumo de la materia seca de forraje. Cuando hablamos de suplementación proteica, tenemos que separar o identificar dos aspectos. Cuando hablamos de suplementación con proteína verdadera, que sea, por ejemplo, suplementando con un especie de soja, o suplementando con nitrógeno no proteico, que el ejemplo clásico es con urea. Hay otros suplementos de nitrogenados no proteicos, como ser Biuret, entre otros, donde la proteína verdadera está formada por proteína degradable en rumen y proteína no degradable en rumen, o proteína bypass, que es la que pasa directamente hacia la... perdón. Es la que pasa directamente hacia el abomaso, o sea, el estómago verdadero, para después ser suministrada al intestino delgado. En el caso de la proteína degradable en rumen, por acción de los microorganismos, produce aminoácidos, y esos aminoácidos a su vez producen amoníaco. Al mismo tiempo, cuando suplementamos con urea, ya sea de la urea clásica o la urea de liberación lenta, produce por acción de enzimas microbianas, produce amoníaco, y este amoníaco, por actividad, por hígado, es metabolizado en el hígado para generar urea. Y esta urea, al mismo tiempo, puede seguir dos vías. O se pierde por orina, o se recicla y retorna hacia el rumen en forma de nitrógeno no proteico para recargar el sistema con amoníaco. Al mismo tiempo, este amoníaco forma proteína microbiana. Cuando suplementamos con urea, que se degrada rápidamente y me produce amoníaco, necesito suplementar con energía a su vez para que esa energía esté disponible para la población microbiana, para ser aprovechado el amoníaco y formar proteína microbiana. A su vez, esta proteína microbiana, junto con la proteína no degradable en rumen, suministran proteína al intestino delgado. Otra cosa que quería comentarles es que la proteína no degradable en rumen es muy importante en caso de recría, donde queramos tener niveles de ganancia de peso altos, de 700 gramos para arriba, o en el caso de bovinos de leche, las vacas lecheras con producción mayor a 20 litros por día, tienen altas demandas de proteína no degradable en rumen. Resumiendo, la suplementación proteica es una práctica de rutina para forraje de baja calidad. ¿Qué me permite? Aumentar el consumo de materia seca. La digestibilidad de la materia seca en algunos casos aumenta, en algunos casos disminuye,
¿Por qué? Porque, ¿en qué caso disminuye? Porque aumenta la tasa de pasaje, y al aumentar la tasa de pasaje repercute negativamente en la digestibilidad del alimento. Mejora el estatus energético del animal, aumenta la producción de AGB, porque hay una mayor actividad microbiana, mayor actividad celularolítica, mayor producción de ácidos grasos volátiles, hay mayor flujo de proteína hacia el duodeno, hacia el intestino delgado. Encontramos mayor respuesta a la suplementación cuando el forraje cuando el contenido proteico del forraje es menor al 8%. O sea, estamos hablando de forraje de baja calidad. El aporte de nitrógeno ruminal no solo depende de las proteínas degradables en rumen, sino también del reciclaje de nitrógeno en forma de urea, que es lo que habíamos visto en el esquema anterior. También otra cuestión de la proteína no degradable en rumen es que tiene el potencial de mejorar el estatus nitrogenado del animal y de esta forma aumentar la tasa de digestibilidad, la tasa de digestión y la tasa de pasaje por el reciclaje de urea. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando suplementamos con proteína no degradable en rumen, la producción o sea, el reciclaje de nitrógeno es menos eficiente comparado con la proteína degradable en rumen. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta cuando suplementamos con urea, sobre todo con urea, la urea clásica, la urea no de liberación rápida, digamos, la urea agrícola? Tiene una rápida degradación ruminal, o sea, a las 2 horas post ingestión está completamente digerida o degradada. Para una síntesis microbiana, como les había comentado antes, requiere de un aporte simultáneo de energía para que este amoníaco que es producido a base de la urea pueda ser a su vez utilizado para producción de proteína microbiana. El contenido, bueno, como ustedes deben saber, el contenido de nitrógeno de la urea es de un 46%, lo cual equivale a 287,5% de proteína bruta. Esto es de fórmula cuando, por ejemplo, veíamos la clase pasada de cuando se manda un alimento a analizar en el laboratorio, lo que se analiza en realidad es el contenido de nitrógeno. Y ese nitrógeno, ese contenido de nitrógeno, si se multiplica por 6,25, nos permite obtener el porcentaje de proteína bruta. Por eso que obtenemos este valor. Si multiplicamos 46 por 6,25, nos da 287,5%. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la urea únicamente nos aporta nitrógeno, no aporta otro nutriente, no aporta fibra, energía, no aporta nada más. Los límites recomendados para la urea es un 3% de la materia seca del concentrado y un 1% de la materia seca total de la ración. Los niveles de toxicidad, cuando superamos 1 gramo de amoníaco por litro de líquido ruminal o 0,02 gramos de amoníaco por litro de sangre, comenzamos a ver efectos de toxicidad en los animales. O sea, el pH sanguíneo es mayor a 8 y empiezan una serie de trastornos a nivel general del animal. El óptimo para una óptima producción de proteína microbiana es un valor no pasar de 0,1 gramos de amoníaco por litro de líquido ruminal. Aquí en este gráfico podemos ver distintos tipos de suplementación proteica o con nitrógeno no proteico. Esta curva es la de la urea agrícola o la urea común, donde pueden ver que a las 2 horas está al 100% degradada. Esta línea donde de punteada representa el speller de soja, donde pueden ver una degradación del nitrógeno mucho más lenta, como también pueden ver en esta curva que representa a Optigen, que es una marca comercial de una urea de liberación lenta. Las ureas de liberación lenta son
ureas recubiertas con alguna sustancia protectora, con que puede ser aceite, formaldehído, que disminuyan o atenúen el ataque de la población microbiana. Otro tipo de suplementación es la suplementación con lípidos. Un ejemplo clásico es la suplementación con semillas de algodón, que también, como todas las cosas, tiene su óptimo, que es cuando los niveles de inclusión de lípidos son inferiores a 6% del total de materia seca, aumenta la densidad energética, hay un mayor contenido energético para mayor producción de proteína microbiana, mayor energía disponible para el animal, mayor ganancia de peso, etc. ¿Qué pasa cuando pasamos ese límite, un 6%? Disminuye la digestibilidad de la fibra detergente neutro y por ende la fibra detergente, la digestibilidad de la materia orgánica. ¿Esto por qué? Porque cuando pasamos el 6% del contenido lipídico en la dieta, impacta negativamente sobre la actividad celulolítica y por ende nos disminuye la digestión de la fibra y en la materia seca final. Obviamente, esto impacta negativamente sobre el consumo de materia seca total y de forraje. La producción animal disminuye y la eficiencia del uso de suplementos también, en consecuencia. Este es un esquema que resume, de alguna manera, los efectos y los niveles de cada tipo de suplementación sobre la ganancia de peso. Aquí vemos que cuando suplementamos con energía y proteína, vemos que el potencial de ganancia de peso es mayor con respecto a si comparamos con una suplementación proteica, que es por ejemplo la línea continua, donde alcanza un valor máximo y luego empieza a descender. Y esto se acentúa mucho más cuando suplementamos con lípidos. Por ejemplo, vemos que alcanza un valor máximo inferior al que se alcanzaba con la suplementación proteica, por ejemplo, cuando suplementamos con semillas de algodón. Aquí tenemos un cuadro donde resumimos la respuesta a la suplementación con granos, según la disponibilidad de la pastura que tengamos y la calidad. Cuando tenemos calidad deficiente o disponibilidad limitada, si suplementamos con grano, tenemos un efecto de adición, lo cual nos permite incrementar la ganancia diaria de peso, no genera cambios en la receptividad, o sea, en la carga animal, lo que sí aumenta la producción en kilos por hectárea. En el segundo caso, cuando tenemos buena calidad y disponibilidad de forraje, el efecto es de sustitución, donde por lo general no hay cambios en la ganancia de peso, pero sí afecta positivamente a la receptividad, porque hay una sustitución de forraje, y aumenta la producción de kilos de carne por hectárea. Y cuando tenemos una calidad y disponibilidad intermedias, tenemos el efecto de adición más sustitución. Esto impacta positivamente en la ganancia de peso, nos permite una mayor receptividad, mayor cantidad de equivalente vaca por hectárea y mayor producción de kilos de carne por hectárea. Ahora voy a compartir algunos resultados de experimentos locales con forraje de baja calidad. Estos son experimentos de colegas del Chaco, de Colonia Benítez. Rochinotti es de INTA Mercedes. En el caso del cuadro de la izquierda podemos ver que ellos trabajaron con un heno de cetaria, con un contenido proteico de 7,3% y 3 tipos de suplementación proteica. Y en estos casos, el efecto de la suplementación genera un efecto de
de adición con respecto al testigo. Esto es un efecto de adición con estímulo. ¿Por qué? Porque nos aumenta no solo el consumo de forraje, sino también el consumo de materia seca total. Y vemos que con los suplementos que mayor consumo se han logrado es con speller de algodón y speller de girasol. Esto, el eje Y es el consumo expresado en porcentaje del peso vivo. En el caso del gráfico de la derecha, es un gráfico donde el doctor Balbuena resume distintos trabajos que han realizado durante años con forraje de baja calidad. Por eso que van a ver que las ordenadas al origen no son iguales. O sea, la ganancia de peso vivo sin suplementación es distinta. Y esto se explica por mayor o menor calidad del forraje con el que han trabajado. Por ejemplo, en la curva en gris, con afrecho de arroz, evidentemente el forraje era de muy baja calidad, con lo cual la ganancia de peso ronda los 100 gramos por día. Vemos que cuando trabajan con speller de algodón, se alcanza una meseta, un valor máximo, como veíamos en el esquema que habíamos pasado en la diapositiva anterior, y comienza a deprimir la ganancia de peso, cuando pasamos ese valor óptimo. Este es otro trabajo también de Balbuena, que trabajaron con Dicantium, con un 3% de proteína, y distintos niveles de cáscara de soja, donde podemos ver que, esto es un análisis estadístico, que a medida de que aumenta el nivel de suplementación con cáscara de soja, hay una disminución en el consumo de heno, o sea, en el consumo de forraje, y es estadísticamente significativo. A su vez, aumenta el consumo de materia seca total, como podemos ver aquí abajo, y es estadísticamente significativo, con lo cual esto impacta en la tabla de la derecha, donde las ganancias de peso diarias que han logrado aumenta a medida que aumenta el nivel de suplementación, y es estadísticamente significativo. Este es otro trabajo que es el trabajo de mi tesis de maestría, donde hemos utilizado Gatton Panic, heno de Gatton Panic, para simular el diferido. Era un Gatton Panic con 7% de proteína, y hemos utilizado tres niveles de suplementación con burlanda seca de maíz. En este gráfico mostramos que la curva azul es el consumo de materia orgánica total, y la curva roja es el consumo de materia orgánica del forraje. Entonces vemos en este gráfico que a medida que incrementamos el nivel de suplementación, esto es sin suplementación, esto es burlanda de maíz al 0,6% del peso vivo, y esto es al 1,2% del peso vivo. Entonces, a medida que aumenta el nivel de suplementación, vemos cómo aumenta el consumo de materia orgánica total, y tiene un comportamiento lineal, y en contraposición, el consumo de forraje, a medida que aumenta el nivel de suplementación, disminuye también en forma lineal. Esto es un ejemplo claro de cómo cuando suplementamos con burlanda se genera un efecto de sustitución. Entonces, si en el caso de que estuviésemos en el campo y disponemos de burlanda seca de maíz para suplementar, al sustituir el consumo de forraje, nos permitiría cargar más el lote, digamos, o sea, tener más cabezas por hectárea. Si disgregamos el consumo de la materia orgánica, vemos en la curva naranja el consumo de fibra de detergente neutro, que aumenta en forma lineal. No hubo diferencias en el consumo de fibra de detergente ácido. ¿Esto es por qué? Porque al sustituir el forraje por un suplemento con alto contenido de fibra de detergente neutro, pero bajo contenido de fibra de detergente ácido, esto repercute en el consumo final de fibra de detergente ácido.
Por otro lado, la curva azul muestra cómo aumenta el nivel, o sea, el consumo de proteína bruta. Para que tengan una idea, el contenido proteico de la burlanda seca de maíz es entre 25 y 30 y 32% de proteína bruta. La línea amarilla es el consumo de lípidos, o sea, de extracto etéreo, por eso es la sigla. El nivel de lípidos que tenía la burlanda en este ensayo era del 6%, o sea, es una burlanda bastante desgrasada. El contenido normal de lípidos de las burlandas que se encuentran varía entre 9 a 12% de la materia seca. Siguiendo con la misma metodología, o sea, con el mismo tipo de alimento, tenemos otro ensayo con terneras, con suplementación durante el invierno, y queríamos evaluar el efecto de la suplementación invernal sobre la performance animal durante el verano. Aquí en este cuadro podemos ver también los mismos niveles de suplementación que teníamos con los novillos fistulados en el ensayo anterior. El peso inicial es similar. Lo que sí podemos ver es que el peso final, cuando no suplementamos, es de 146, 137, 173 y 179. O sea que a medida que aumento el nivel de suplementación con burlanda, nos permite tener mayor peso final, y esto se refleja o está respaldado por un análisis estadístico, o sea, el incremento ha sido en forma lineal. Por otro lado, el consumo de materia orgánica total aumenta a medida que, como veíamos en el gráfico anterior, o sea, los comportamientos son muy similares, y el consumo de forraje descendió, o sea, disminuyó con el incremento de la suplementación de forma exponencial. A medida que incremento la suplementación con burlanda, disminuye en forma exponencial el consumo de forraje. Y por último, las ganancias de pesos obtenidas con estos tres tratamientos. Vemos que en el tratamiento control hubo una pérdida de peso de 60 gramos diarios. Con el tratamiento al 0,6% del peso vivo, lográbamos una ganancia de peso de 300 gramos diarios, o 0,3 kilogramos por día, y al 1,2% logramos 400 gramos diarios. También, como muestra el gráfico, hubo diferencias significativas entre los tratamientos. Y cuando nos vamos al verano, evaluamos la altura de pastura, la oferta de forraje a las distintas alturas, la fracción de la pastura, hoja verde, tallo, material muerto, etc. Hacemos un análisis de composición química en el laboratorio. Aquí hay algo que quiero destacar, es que vean el alto nivel de proteína que tenía esta pastura, un Gatton Panic en pleno crecimiento. Esto es en el mes de enero de 2016. También es bastante alto el nivel de fibra de detergente neutro. Eso van a ver por ahí en la bibliografía, donde hay muchos trabajos que muestran que las pasturas que están bajo sombra tienden a... ¿Se cortó Legario, Agustín? Hola, Juan. Sí, Me me parece, hace que me se parece que sí. cortó. Sí. Vamos a esperarlo a ver si reconecta y lo abre. Por cuestiones de manejo y logística no hemos podido seguir trabajando. Está con problema de conexión.
¿Hola? Se te está cortando, Olegario. A ver. Por Colbas la 35, podemos hacer una cosa, a ver si corta el video tuyo, Ajá, cortalo al video tuyo y a ver sigamos, si no cualquier cosa te lo paso yo desde aquí, ahí te estamos escuchando ya. Saca tu video y deja compartir pantalla nomás. dale. Ahí estamos, a ver, sigamos, probemos. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, perfecto, Olegario, perfecto. Bueno, Cualquier cosa te aviso. dale. Bueno, como les decía, por cuestiones de logística no hemos podido representar durante el verano los 3 tratamientos utilizados o evaluados durante el invierno. Así que hemos podido trabajar únicamente con el tratamiento que no había sido suplementado durante el invierno y el tratamiento intermedio, o sea, con suplementación con Burlanda al 0,6% del peso vivo. Vemos los pesos vivos cuando inició el ensayo durante el verano, o sea, la evaluación durante el verano. No hubo diferencias entre los tratamientos. El peso vivo final tampoco. La ganancia de peso, miren bueno, este es el consumo, alrededor del 2% del peso vivo. Eso es algo que por ahí se me ha pasado comentar, de que no siempre el consumo de los bovinos es del 3%, como muchas veces se lo toma como default, sino que ese consumo varía. Entonces, varía obviamente en función de la calidad del alimento y la categoría, entre otros factores, pero sobre todo en forraje de baja calidad, casi nunca se logra un 3% del peso vivo. Siempre con una muy buena suplementación, ronda entre 2,5, 2,8, más de eso no, 2,8 del peso vivo. Parece que lo perdimos de nuevo. Solamente de ver si le paso yo la presentación de acá y él deje de compartir. Sí, yo no la ¿vos la podés pasar ahí, no? Sí, yo la tengo, la presentación me la pasó en PDF y probemos que él deje de compartir. Puede ser que no esté escuchando o si no lo saco yo. Se le está cortando internet. Creo que iba en esta, ¿no es cierto? Sí. Si no, de vuelta. Ahí va ¿en cuál va? 36. Creo que era esta. Esta es la 34, 36. Si no, ya le preguntamos. Vamos a esperar lo que llegue. Ahí tiró de nuevo Olegario. ¿Nos escucha, Olegario? Olegario. ¿Me escuchas, Olegario? Hola, hola. Olegario. Parece que no. Así es. Bueno, a ver, ahora si no la...
Voy a ver, saber si se puede conectar, si no lo... Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Ahora sí. si quieres, Olegario, te lo paso yo desde acá y vos deja de compartir porque parece que estás con un poco ancho de banda. ¿Quieres Sí, que cae internet probemos? de Cable Express. A ver, probemos de vuelta, porque ahora he reseteado el router, así que en una de esas, Bueno, vamos una vez más, si no yo te lo puedo pasar de aquí. dale. Cualquier cosa te aviso, Juan. Gracias. Dale. Bueno, bueno, primero disculpas a todos por los cortes, pero se está aplicando nuevamente con mucho más énfasis, digamos, con el objetivo de disminuir los costos, sobre todo de mano de obra y de la maquinaria, que es la suplementación infrecuente. ¿De qué se trata la suplementación infrecuente? Se trata de suministrar, en vez de suministrar 7 veces, o sea, diariamente, el suplemento, suministrarlo 3 o 4 veces por semana. Lo que sí hay que tener en cuenta que la disponibilidad de pasto tiene que ser siempre, o sea, que no haya límite de disponibilidad de pasto. El acceso al comedero tiene que ser de manera tal que todos los animales puedan acceder al mismo tiempo. Después, si hacemos con una suplementación energética y lo hacemos de manera infrecuente, tenemos que tener el recaudo de que no haya limitaciones ni en disponibilidad ni en calidad de pastura. Por ejemplo, cuando suplementamos con grano de maíz entero, lo recomendable es no superar el 3% del peso vivo en el mismo día. En caso, si partimos o molemos el grano de maíz, lo recomendable es no superar el 2% del peso vivo. Y en el caso de cebada entera, no superar el 1,8%. Y la explicación de esto es lo que ya habíamos hablado anteriormente, donde el grano de cebada, de trigo, de avena, tienen una velocidad de fermentación superior al del grano de maíz o al del sorgo. Por esto es que las restricciones son mucho mayores en este tipo de grano. Otro tipo también, que cuando trabajamos con cebada o con trigo, se recomienda agregar sal común, o sea, cloruro de sodio, al 10% del suplemento total. Y en lo posible agregar núcleo con monensina. Si, algunas ventajas que encontramos de la suplementación infrecuente es, como les había comentado, nos permite reducir sustantivamente el uso de la maquinaria, o sea, en vez de acarrear el suplemento diariamente, lo hacemos cada 3, cada 4 días. Hay menor horas laborales, o sea, hay mayor tiempo para el personal para realizar otro tipo de tareas, que sea arreglo de alambres, de bebederos, eh, revisar los animales por si hay un animal enfermo o lastimado. Simplifica las tareas de los guardias los fines de semana, o sea, en vez de suplementar y recorrer el campo, el guardia lo único que tiene que hacer es recorrer y se olvida de suplementar. Esa es una gran ventaja. Algunas desventajas, si se quiere, no sé si tomarlo como desventaja, pero sí como recaudos, es que hay que tener mucho cuidado en la etapa de adaptación, o sea, una etapa que varía entre 14 a 21 días. El suministro, tenemos que respetar estrictamente el horario del suministro, o sea, si habíamos empezado a suministrar a las 6 de la mañana, no superar una variación de 1 hora, o sea, que si los animales están acostumbrados a comer a las 6 de la mañana, o entre las 5 y las 7 de la mañana, el alimento tiene que estar sí o sí a disposición de los animales para evitar que los animales estén hambriados y coman de golpe el suplemento, con lo cual nos va a traer problemas de acidosis, entre otros. Otras, eso sí, desventaja que encontramos es que al ofrecer mucho alimento y si nos toca un día de lluvia, el desperdicio es mayor con respecto a una suplementación diaria o suplementación frecuente. Este es un ensayo
del grupo de Colonia Benítez del Chaco, de Balbuena, en el que evalúan suplementación frecuente e infrecuente y dos tipos de suplementación: speller de trigo y speller de algodón más sorgo molido. Aquí pueden ver que el heno de la pastura tenía un contenido proteico de 3,8% y el suplemento alrededor del 16% de proteína bruta. En el caso de la suplementación proteica, la suplementación frecuente estaba ofrecido al 0,7% del peso vivo. Y en la suplementación infrecuente, o sea, 3 veces al día, en este ensayo se ofrecía lunes, miércoles y viernes a un nivel de 1,63% del peso vivo por vez. O sea, cada vez que se les llevaba el alimento, se lo llevaba a un nivel de 1,63%. Estos son los resultados que han obtenido estos investigadores, donde vemos que esto es el p-valor que se ven en los análisis estadísticos, donde no hubo efectos del tipo de suplemento, pero sí hubo efectos de la frecuencia de suplementación, y la interacción entre el tipo de suplemento y la frecuencia de suplementación también fue estadísticamente significativa, y esto se puede ver en los resultados. Esto es heno de pastura más pele de trigo discontinuo. Esto es heno de pastura más pele de trigo continuo. Esto es heno de pastura más semilla de algodón y sorgo molido en forma discontinua, ofrecido en forma discontinua, y esto en forma continua. Vemos que también hubo diferencias en el consumo de materia seca total, siendo mayor para el caso de cuando se ofrecía en forma continua, cuando utilizabas el speller de trigo. Esto también lo que hay que destacar es que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tipo de suplemento, pero sí fue significativo en cuanto a la frecuencia de suplemento y a la interacción suplemento por frecuencia. Otro trabajo que es de Brasil, también con forraje de baja calidad, en este caso es una braquiaria con un 3% de proteína bruta, con 3 frecuencias de suplementación. Esto es una frecuencia diaria, o sea, 7 días de suplementación. Esta frecuencia es de lunes a viernes, y esta frecuencia, este tratamiento es lunes, miércoles y viernes. El suplemento que han utilizado fue una mezcla de gluten meal con pulpa de cítricos y levadura de caña de azúcar. En este ensayo vemos que no hubo diferencias en el peso vivo final entre los 3 tratamientos, o sea, en los 3 tipos de frecuencia de oferta del alimento. Tampoco hubo diferencias en ganancia de peso, esto es ganancia media de peso en kilogramos por día. Vemos que tampoco hubo diferencias significativas en lo que respecta al consumo de forraje, tanto en kilogramos por día como en porcentaje del peso vivo. Aquí lo que se ve aquí es que en este ensayo se evaluaron 2 momentos del año, ¿sí? En el primer momento fue en marzo y luego en mayo, donde la calidad del forraje fue mejor estadísticamente, incluso durante marzo, comparada con mayo. Entonces, esto se refleja que por qué hay diferencias, no en la frecuencia de suplementación, pero sí entre un periodo y otro. Perdón. Ya para ir terminando, este es un ensayo que se hizo que hizo José Arroqui en Tintina,
en el 2013, comparando 4 alternativas de suplementación invernal y evaluando esas 4 alternativas sobre la ganancia de peso diario. Y estas son las 4 alternativas. Una era Gatton diferido con semilla de algodón, grano de sorgo más semilla de algodón, Gatton diferido más semilla de algodón y grano de sorgo, y la última, silo de maíz más semilla de algodón. Y se me borró una diapositiva. Lo que llegan a evaluaron ganancia de peso durante el invierno y durante el verano. Y hicieron una correlación, o sea, una regresión lineal para evaluar cómo se correlacionaba la ganancia de peso durante el invierno, o sea, cómo, el efecto de la ganancia invernal durante el verano. Durante la ganancia del peso durante el verano. En esto vemos en el eje X la ganancia durante el invierno, en la curva en rojo es la ganancia durante el verano, y la curva azul es la integración de las dos ganancias, o sea, la ganancia global a lo largo del año. Y vemos que cuando tenemos una ganancia invernal de 400 gramos por día, logramos una ganancia máxima durante el verano, y cuando tenemos una ganancia de 700 gramos, comienza a disminuir la eficiencia o la ganancia potencial de kilogramos durante el verano. Por eso que estos autores recomiendan durante el invierno tener ganancias entre 400 y 700 gramos por día. Algunas consideraciones finales a la hora de suplementar son los requerimientos animales. ¿Con qué categoría estoy trabajando? ¿Qué edad de categoría? ¿Qué peso? ¿Qué estado corporal tiene? ¿Qué objetivos tengo? Productivos. Quiero ganar 400 gramos por día, quiero ganar 750 gramos por día, quiero una ganancia de 700 gramos por día en una recría de vaquillonas para lograr un entore en vez de a los 24 o 27 meses, lograr un entore a los 18 meses. La cantidad y calidad nutritiva de la pastura también tengo que considerar. En función de la calidad y cantidad, veo qué suplemento uso, si suplemento con alguno que me permita sustituir el forraje y aumentar la carga, o en vez de aumentar carga, quiero aumentar calidad, en el caso de categorías chicas como terneros de destete. ¿Qué tipo de suplemento uso? ¿Qué aporta? ¿Qué nivel de suplementación le voy a dar? Eso también va de la mano con los objetivos productivos. Y también, obviamente, los costos de suplementación, ¿me conviene, no me conviene? Si logro una ganancia X, ¿me conviene hasta cierto nivel de suplementación o tengo que buscar otras alternativas? Son todas cuestiones que necesito evaluar a la hora de suplementar. Esta es la bibliografía citada, que si alguno necesita o le interesa, le puedo compartir. De hecho, van a estar disponibles. Este es el grupo de trabajo. Y desde ya, muchas gracias. Están todos cansados. Bueno, muy bien, Olega. Clarita la charla. De lo que pude ver, ahí tenés, si no me perdí, hay 2 preguntas hasta ahora. Que una es de... ¿Se escucha? Sí. Sí, te escucho. Una es de Alejo, que consultaba acerca de las diferencias de suplementar con maíz tipo duro o semidentado, ambos entregándolos en forma, o sea, sin procesar, en forma entera. Si tenés algún comentario para hacer al respecto. No sé si se entendió la pregunta. Sí. Son los maíces duros, son los tipos Flint, los maíces Flint. Claro. Sí, son maíces que
en el caso que lo ofrezcas de forma entera, lo que sugeriría es ofrecerlo a categorías más chicas, y en el caso de vaquillonas, novillos, lo que sea, categorías más grandes, ya darlo en forma partida. Con respecto, esto obviamente se hace más necesario en el caso de los maíces Flynn comparado con los semidentados. No sé si me explico, o si respondo a la pregunta. ¿Sí? Alejo, si quieres acotar algo, Puedes hablar, puedes Alejo. prender el... No, dice que está bien. Bueno, y después la otra pregunta es de Boris, que dice, con respecto a la urea de liberación lenta, si hay, bueno, alguna experiencia, creo que no tenemos, no sé vos, Lega, No, ensayo. nuestra no, pero hay varios trabajos, incluso hay una tesis de especialización de Córdoba, que si quieres, Nico, te la puedo compartir, donde evalúan la suplementación con urea de liberación lenta comparando con speller de soja. Incluso se hace un análisis económico y donde hay algo así como una cantidad de 1.800 novillos entre un tratamiento y otro, o sea, 1.800 en cada tratamiento, y hacen un análisis económico final donde, eh, donde concluyen que conviene suplementar con urea de liberación lenta con respecto al speller de soja. Bueno, obviamente ahora no tengo a mano los precios de la urea de liberación lenta, pero hoy en día, como podrán ver si entran a la página de la Bolsa de Comercio, la soja está en 23.500 pesos la tonelada, con lo que un speller de soja estaría entre 2.000 y 3.000 pesos más, o sea, más o menos unos 25.000 pesos, con lo cual, y asumo que la urea de liberación lenta tiene un precio bastante inferior a eso, entonces creo que conviene la suplementación, o sea, la sustitución de un speller de soja como suplemento proteico por una urea de liberación lenta. Sí, ahí después decía, si no mal recuerdo la pregunta, qué condiciones había que tener en cuenta o qué criterios había que tener en cuenta. Ahí lo que se puede acotar es que, bueno, hay que, aparte del urea, hay que adicionar una fuente de energía, y por ahí son planteos que son más riesgosos desde el punto de vista de toxicidad de urea. Eh, por el tema de, por más que sea de lenta liberación, por ahí son planteos que eh, se- hay que ser más cuidadosos en los horarios y por ahí en forma infrecuente, por ejemplo, esos planteos por ahí no serían de alto riesgo, por más que sean de liberación lenta, ser más cuidadosos en ese aspecto, ¿no? Este, y después no sé si Boris querés, si más o menos está contestada la pregunta o querés adicionar, agregar algo más o algún comentario. Hola, sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Bien, Olegario. No, la pregunta puntual iba a si hay alguna experiencia con urea de liberación lenta sobre animales en pastoreo, es decir, animales que estén pastoreando. Obviamente que tiene que ir una suplementación energética también para ayudar a esa urea, pero en el caso de animales que estén en pastoreo y queramos suplementar con urea de liberación lenta, ¿cómo tendría que estar esa pastura? ¿En qué condición? Si es que hay una experiencia de eso. No conozco experiencias, Nico, pero sí te puedo decir que desde ya el uso de la sal, tenerlo en mente porque, o sea, vos necesitas un restrictor de consumo sí o sí, sobre todo en condiciones de pastoreo. Los ensayos o en el caso de esta tesis, por ejemplo, que
uso de urea de liberación lenta es bajo condiciones de acorral, o sea, con niveles energéticos bastante altos. No tengo algún trabajo así de urea de liberación lenta en pastoreo, sobre todo en forraje de baja calidad, no tengo en este momento para compartirte. Perfecto, chicos, gracias. Después, sí, hay algunos trabajitos que a nivel acá de INTA, yo me pierdo los INTA, pero pues, recomendaciones que son lógicas, ¿no? Que tener cuidado en la adaptación, por ahí por ahí no agregar más de 100 gramos por día de urea, o sea, 70, 80 gramos por día. Después por ahí inclusive hay reportados que hay casos de rechazo de suplementos por exceso de urea. Y después, bueno, hacer una adaptación un poco más cuidadosa en ese aspecto, ¿no? Eso por ahí es otra cosa a tener en cuenta. Y con el tema del pasto, del forraje, ¿a qué te refieres en cuanto a la calidad o cómo? Eh, Ahí no te logro entender la pregunta ahí, con respecto al... Está bien, claro, era, ya como estábamos hablando de suplementación, y por ahí hablábamos, cuando uno, en condiciones de pastoreo, por ahí uno siempre está pensando en suplementación invernal, eh, en qué grado, en qué estado fenológico, en qué condición tendría que estar esa pastura si es que usábamos una urea de liberación lenta para consumir ese pasto seco, digamos. Pero iba orientada a que si había una experiencia de suplementación con urea de liberación lenta en pastoreo, digamos. Iba ahí la pregunta. Está bien. Bueno. Después, bueno, creo que no hay más. No sé si hay alguna otra pregunta más, pero yo de acá no veo ninguna en el chat. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. La puede hacer por prendiendo el micrófono, no hay problema. Olega, ¿algún comentario más? ¿O